Muy buenas tardes, buenas noches para quienes estén más lejos. Hoy nos encontramos aquí nuevamente en el Centro de Estudios de Hermenéutica. Quienes están en Argentina, bueno, estarán celebrando que hoy, después de casi 2 meses, salió el sol. Siempre parece, el otro día decía un amigo, parece el servicio meteorológico de los programas, pero es que este invierno nos hizo padecer bastante la falta de sol, así que hoy estamos con mucha alegría por eso también. Pero la alegría primera es porque llegó el día en que Francisco Parra nos va a presentar su exposición. Vamos a hacer una breve presentación de Francisco, pero primero vamos a agradecerle. Realmente es un colaborador, podríamos decir, permanente del Centro de Estudios de Hermenéutica porque participa en muchas de nuestras actividades y sus aportes realmente son muy enriquecedores. Y bueno, por eso es que insistimos bastante en el pedido de que Francisco nos hiciese una presentación propia. Queremos hacer una pequeña anotación que nos hizo recién Francisco, y es que en las piezas de difusión se coló un error. Francisco se llama Francisco, no se llama Marcelo. Así que vamos a presentar a Francisco Parra Bernal eh, con su presentación de hoy, que la tituló El rodeo ontológico de la exigencia ética. Y a ello le puso un subtítulo, Variaciones del ser en Emmanuel Levinas. Con esa atinada e intrigante elección del término variaciones. Y recuerdan, bueno, todo lo que en música también se conoce como las variaciones, estamos intrigados de ver cuáles van a ser. Como solemos decir también, lo que les vamos a leer ahora como pequeña introducción digamos, a Francisco Parra es solamente una pincelada, porque preferimos no demorar tanto en hacer presentaciones extensas. Siempre nos pueden escribir al Centro de Estudios de Hermenéutica para consultar si quieren que los comuniquemos con él o digamos, tienen alguna consulta, y aprovechamos de vuelta para insistir en que tienen a partir de mañana o pasado mañana tendrán en el canal de YouTube del Centro de Estudios de Hermenéutica, de la página de la UNSAM, la página institucional, la grabación de esto que está sucediendo ahora para que compartan y difundan con quien quieran. Es de acceso libre, gratuito, y nos da mucho gusto contar que el Centro de Estudios de Hermenéutica está, creemos, haciendo un aporte decimos eso, a partir de las visualizaciones que tenemos de las actividades que ofrecemos. Y les agradecemos a todas y todos los expositores, como en el día de hoy a Francisco, y a todos y a todas las que nos acompañan, porque, bueno, es un trabajo en conjunto. Entonces podemos pasar a tu presentación, Francisco, diciendo que Francisco Javier Parra Bernal es licenciado en Filosofía por la Universidad de Antioquia, en Colombia, y máster en Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo se inscribe en el campo de la metafísica y la fenomenología, con especial atención a la obra de Emmanuel Levinas. Ha realizado traducciones y publicado artículos en revistas científicas, así como coordinado seminarios dedicados a autores contemporáneos de la fenomenología. Actualmente se desempeña como docente y trabaja también de manera independiente. Te damos entonces, Francisco, la palabra, acompañada, como decíamos, una vez más del agradecimiento a que hayas aceptado esta invitación para que, bueno, podamos disfrutar de tus reflexiones. No, soy yo el agradecido, Laura, a ti, a Marina, a Diego, a Carlos y a todo el equipo del Centro de Hermenéutica que hacen un trabajo inmenso, están haciendo
una proyección de trabajos de estudios realmente muy interesantes y para mí es un placer, un honor y un gusto poder estar aquí. Pues casi como casi todos estamos, porque además en los cursos de Carlos y de, por ejemplo, de Griselda, también he estado en alguno, de Santiago Cáceres, que ha estado genial. Eh, Termina uno compartiendo espacio con otros amigos, otras personas que están aquí. Entonces, al final todos somos un poco como comunidad de estudiosos, de interesados en más o menos aprender sobre algunas cuestiones y en profundizar. Pues, por ejemplo, en este caso yo vengo a ofrecer un poco lo que yo he ido trabajando sobre Manuel Levinas, sobre todo un tema fundamental que es el problema ontológico y que yo debo decir antes de comenzar, y voy a hacer una lectura un poco comentada, me pueden interrumpir cuando quieran, pueden, no voy a poder mirar mucho el chat, pero a veces lo miro y, No te pero tú preocupes, me sí, dices eso, tú me sí, no te avisas, preocupes, yo miro y vale. te interrumpo en todo caso. Perfecto, Sí, perfecto. Cuando sí. ustedes quieran, cuando quieran una puntualización. Y también debo decir que, bueno, esto además quería hacer como dos pequeñas menciones al respecto, ya se verá por qué. Por un lado, a mi ciudad Pereira, que sufrió recientemente un grave terremoto, y esto tiene que ver con la ontología, en cierta manera. Y también quiero decir que todos esos estudios que voy a hacer, pues han sido en parte han sido, digamos, motivados por la comunidad, por otras comunidades. Estoy pensando específicamente el proyecto de justicia y derechos humanos de Emanuel Levinas, que dirige el profesor Ramsés Sánchez Soberano, y que digamos que es un grupo de estudio sobre Levinas y que me parece que ahí he podido llegar a comprender en esa comunidad, pues muchas de las cuestiones que voy a exponer aquí, que no es que sea responsabilidad de ellos, que son todas mías, los errores sobre todo. Bueno, voy a comenzar la lectura que se llama así, Rodeos del Ser. Bueno, para comenzar, el pensamiento levinasiano de una ética como filosofía primera, al mismo tiempo anárquica, en tanto que no plantea un fundamento, sino más bien una imposibilidad de punto cero. Ese pensamiento levinasiano pasa necesariamente por la decisión, la urgencia y la condición de salir y romper con el ser en tanto que ser, de cuestionar el carácter fundamental de la ontología. Desde sus primeros escritos se plantea dicho punto de partida sincopado, porque no es un tema fácil salir del ser, no es simplemente negarlo, ¿no? Sobre todo, buscando alcanzar el sentido radical del ser en tanto que ser. A ver, perdón. Desde sus primeros escritos se plantea dicho punto de partida de diferentes maneras. En primer lugar, buscando alcanzar el sentido radical del ser en tanto que ser, haciendo, para mostrar en él, al mismo tiempo, la urgencia de la ruptura y haciendo de él la experiencia del ser puro, eh, que es al mismo tiempo la experiencia de su antagonismo interno. Es decir, eh, la primera, esto lo voy a desarrollar, la primera propuesta de Levinas va a ser pensar el ser en una completud o en una radicalización tan potente que nos va a llevar en esa radicalización a la urgencia de salir del ser. Precisamente ello lleva hasta el punto de que el propio espacio que ha de ser abandonado deviene problemático porque se le va a complicar mucho a Levinas esa estrategia. Pues si depende del carácter hiperbólico del ser para salir de él, se seguirá afirmando como el escepticismo que vuelve sin cesar. Es decir, planteada la situación así, y esto variará en el propio Levinas, se hace tan urgente descubrir en su lado más radical el hecho brutal del ser. Por un lado, es urgente descubrir el hecho brutal de la existencia como la necesidad de interrumpirla, abandonarlo. Él lo plantea en esos términos en los primeros escritos, pero sobre todo de hipostasiarlo, lo va a llamar después. Bueno, eso lo vamos a ver todo. Este carácter asintótico de una producción expositiva, que ese es, bueno, este carácter asintótico, pues es lo que voy a mostrar, que llevará necesariamente a Levinas a variar su aproximación al ser, al ser como tal, al ser sin existentes, lo va a llamar él. La idea durante esta ponencia será ver cierto sendero fundamental, ciertas idas y venidas del enfoque fenomenológico ontológico que lleva a cabo Levinas al hecho puro del ser y cómo al final termina configurando una lógica absorbida por la propia dinámica, por la propia vida de la alteridad
y cómo al final termina siendo el ser partícipe de la ética. Roland lo va a llamar la desneutralización del hay, pero bueno, vamos por partes. Es verdad que aquí hay quizás un lenguaje que puede parecer un poco exagerado, yo intentaré elaborarlo o transmitirlo lo más claro posible, pero vamos a comenzar con los primeros textos de Levinas, son de la existencia, perdón, de la evasión. Voy a hacer una breve exposición de tres de sus textos fundamentales, podríamos llamar de juventud, que son de la existencia, perdón, de la evasión, de la existencia, el existente y el tiempo y el otro. Y lo he subtitulado El ser como la urgencia de salida del ser y la salida del ser como su inversión. Está claro que la aproximación de Levinas a Heidegger influyó en su crítica a una perspectiva teórica respecto a la pregunta por la existencia. Como se ve, ya no solo desde su Heidegger y la ontología, un texto de él dedicado a Heidegger, o en las críticas presentadas en uno de sus primeros textos, que fue su tesis, La teoría de la intuición. Pero esa influencia, la influencia de Heidegger, se va a volver en contra de esta misma perspectiva ontológica. Claro, lo primero que nos preguntamos aquí es, ¿de dónde viene esta necesidad de poner al ser en epogé antes incluso de elaborar un radicalismo ético? Porque es lo primero que aparece en Levinas, la necesidad de salir de la ontología. ¿Por qué plantear la relación con el ser desde el comienzo como una inestabilidad que no proviene o que no va a provenir de una incompletud, sino de una necesidad o deseo radical de interrupción? Claro, hacer arqueología de una posición filosófica podría generarnos muchas motivaciones, muchas líneas de investigación. La crítica a la ontología heideggeriana en el entorno político en el que se estaba desarrollando y que iba llevando una connivencia entre el ser y el ente de entes que es el Dasein, pues Levinas veía allí el riesgo de una implicación biológica, de una identidad con el cuerpo que él vería problemática, ¿no? Pero esta vía es una posibilidad que a mí personalmente, sin embargo, no me parece suficiente, pues porque el vínculo con el ser no tiene por qué derivar en la situación política que se estaba llevando a cabo. Eso es un tema complejísimo de debate, ¿no? Esta compleja discusión, que no pretende quedar cerrada aquí, me permite, sin embargo, abrir la descripción del propio proceso cuyo punto de partida podríamos llamarlo así. La radicalización de la ontología como forma de epoge implica su propia ruptura. Expliquémonos. Ya desde el comienzo de La evasión, que es uno de sus primeros textos, se plantea la necesidad de pensar el ser de otro modo. La cuestión del ser, reconocida en su plena profundidad en un movimiento que será también repetido al inicio de Totalidad e Infinito, su obra mayor, o su primera obra mayor. Esta cuestión, la cuestión del ser, es profundizada en negativo hacia el interior de la subjetividad, que ya no quedaría en cierta distancia frente a lo constituido, sino que estaría en cierto modo ella misma sostenida en una dinámica que no podría controlar. Es decir, Levinas, para analizar el problema del ser, ya no va a analizar el ser como puesto delante, sino como constitutivo de la existencia del Dasein, ¿no? De nosotros. No significa que la subjetividad desaparezca, sino más bien que la potencia ontológica de la constitución o de la existencia reverbera ya no desde la posición limpia de una subjetividad frente al ser, sino desde cierta invasión desde adentro. Eso es lo que va a llamar él la náusea. Él va a identificar la experiencia radical del ser con la náusea. Heideggerianamente hablando, la Stimmung será aquí aquella que se encargará de revelar el exceso de ser más que la nada, como en el caso de la angustia y su desvelamiento ontológico. La Stimmung del método heideggeriano devendrá excedido por su propio contenido, pues la náusea como Stimmung es la imposibilidad misma de descansar en el ser sin que este ser sea una nada. Más que una nada, es una inmersión sin distancia de la cual resulta urgente salir. Bueno, de hecho es muy peculiar porque él acude a estos fenómenos puntuales de la existencia y va a ver, por ejemplo, eso lo voy a explicar a continuación en el placer o también en la interrupción vomitiva de la náusea, ¿no? Que al final ya una interrupción del ser sin, de este carácter, podríamos decir, agobiante del ser, que sería la experiencia del ser sin existente. Bueno, la interioridad del ser que sumerge la propia interioridad no se resuelve en una unidad radical o en una completud. Es decir, es curioso porque Levinas va a convertir del carácter uno del ser, o del carácter único del ser, un problema.
no una paz, sino una tara, así lo va a llamar él. El mal de ser es que no se puede interrumpir. Lo que en la angustia acontece en forma de diferencia ontológica, aquí adviene como necesidad de distancia ontológica, de ruptura con el ser. Los fenómenos, por ejemplo, lo que comentaba anteriormente, no son aquí ejemplos, son vivencias límites en la que, como en la guerra, el ser deja ver su más brutal facto, su más inevitable identidad. La náusea, la vergüenza, señalan relaciones en las que no hay distancia de sí posible. Esta patética en el sentido de como aproximación o enfoque radical del ser, conlleva entonces una necesaria salida, como si la existencia consistiera en necesitar interrumpir el ser en pequeños desahogos, en pasmos y desmayos, y de ahí la importancia que Levinas le dará al placer, una idea completamente que sin embargo será insuficiente en tanto que la salida del placer no da lugar sino a un espasmo que nos retornará al peso interior, no sin cierta vergüenza. Es decir, hay una especie como de sin salida radical. Este extremo existencialismo levinasiano será extendido y revisado en cierto modo en De la existencia al existente, la otra obra a la que quiero hacer referencia, redactada mientras fue prisionero de guerra. Es ahí en esa obra donde va a haber un cambio significativo. Lo voy a decir muy rápido para que se siga. El cambio, lo que veíamos anteriormente en De la evasión es que la aproximación al ser radical, al ser sin existentes, pues la va a aproximar en una especie de sumersión del ente que es el ser humano, que somos nosotros, y que consiste radicalmente en no poder, en la necesidad de tener que interrumpirlo de alguna forma porque ahoga, ¿no? Pero tiene un problema ese enfoque, que el prefacio maravilloso de Jacques Roland lo muestra, y es que ese concepto de la evasión es un concepto de una necesidad de salida, pero que no muestra salida alguna, solamente la pura necesidad de salida. No lleva a ningún destino. La necesidad de interrupción, pero sin ninguna posibilidad de refugio, por decirlo así. Ahora, en De la existencia al existente va a ser un giro fundamental, va a haber un giro fundamental que voy a decirlo a continuación, luego lo recuperaré, y es que ahí la interrupción sí que va a tener un momento, y es el momento en que el existir, que somos nosotros, nos volvemos dueños de la existencia, en cierta soledad, en cierta instanciación de presente en la que el existente ya no ya no sostiene su existencia a partir del ser, sino en lucha con el ser, como si la existencia fuera una especie de esfuerzo por existir. Continúo. Entonces, es ahí precisamente en De la existencia del existente, donde el hecho de ser en su pura desnudez, que solo revela su brutalidad en cuanto que obliga a salir de él, es ahí, digo, donde el ser en su impersonalidad neutra será llamado I. I en el sentido de H-A-Y, ¿no? Ilia. Él es Gift heideggeriano, pero que aquí no tiene ni siquiera es. Roland lo remite a un poema de Blanchot, es decir, Roland, que hace el prefacio en De la evasión, que comentaba anteriormente, pues dice que toma esta idea de un poema de Blanchot, pero bueno, lo fundamental es reseñar su carácter impersonal, la imposibilidad del ay de venir ente, pues es el ruido que resuena detrás de imaginar el retorno de todos los entes a la nada, en los términos del propio texto. Levinas abre la dimensión ontológica del ser radical a otras experiencias como el insomnio, en las que el hormigueo de la realidad no permite descanso o lugar alguno. Esto algunas personas lo pueden certificar. Pero hay algo fundamental aquí que diferencia la perspectiva planteada en el libro anterior, en De la evasión, donde se planteaba lo de la náusea. Como este título lo plantea, que se llama así, De la existencia al existente, la cuestión ya no es plantear una salida del ser sin topos posible, que es solo una interrupción en el placer o el vómito que sería totalmente temporal. En De la existencia al existente no aparecen ya la náusea o la vergüenza como argumentos existenciales fundamentales, sino más bien aparece el insomnio, cierta imposibilidad, pero también cierta batalla con el ser. El radicalismo no disminuye. El I constituye el ser sin existente si se constituye aún una estimum radical que solo se revela en tanto que obliga a salir de él. Eso continúa. Mm, Eso es muy importante comprenderlo, pues solamente en tanto que es ineludible, sin salida, es que obliga precisamente a salir de él.
Y él lo llama aquí, lo remite a la experiencia del insomnio y a la inquietud, ya no por la nada, como en la angustia. Bueno, eso es complicado porque eso voy a retomarlo posteriormente porque además va a ser que es metafísica de Heidegger más que ser y tiempo, un interlocutor muy importante. Bueno, entonces ya no será una inquietud por la nada, sino por el ser. Y solo en este sentido la urgencia de salir se hace radical. Pero volviendo a de la existencia al existente, esta situación, como decía antes, ya no va a consistir en la náusea y la ruptura a partir del placer o del vómito, sino que es el esfuerzo de existencia y de instanciación, de diacronía, un esfuerzo por invertir el ser en ente, invertir la existencia en existente, o mejor, su dominio por un ente que sin embargo no tiene nada asegurado. Y aquí, por ejemplo, él va a decir que dormir, justamente, será una forma fundamental de afirmar el lugar que el insomnio no daba cabida. Es como si dormir, la posibilidad de dormir, fuera fundamentalmente la primera afirmación de la subjetividad. Dormir en tanto acto de poner la cabeza en un lugar, de instanciamiento del presente en un comienzo frágil. A mí me gustaría leer ese fragmento, lo tengo que, lo tengo que buscar rápidamente. Sí, voy a ver si lo puedo encontrar sin problema, o bueno, lo puedo buscar más adelante, pero es un fragmento maravilloso sobre, sobre la posición de la cabeza en la almohada como una especie de lugar. Bueno, no quiero, bueno, después lo busco con tranquilidad. Bien, en de la existencia de la existencia de existir es el esfuerzo radical de existir como existente. Esto parece como una tautología, pero es muy interesante porque es existiendo como se interrumpe el ser para Levinas. Ya no es en la náusea, como mencionábamos antes, sino en el acto de estar en el tiempo, ¿no? De temporalización. Y en tanto esfuerzo, el existente no está asegurado por la existencia misma. El ente no está sostenido por el ser. Es más bien cierta ruptura del ser. De ahí los análisis del esfuerzo que hará Levinas sobre el esfuerzo del cansancio y que volverán, esto va a ser fundamental, con otra fuerza elemental en la estructura de su segunda gran obra, o de otro modo que ser. Bueno, entonces en esta segunda obra de la existencia del existente, entonces ya no se plantea esa idea de la náusea que agobia y que tiene que ser interrumpida, sino que ya hay una otra perspectiva sin negar la presencia del existir sin existente, del hay, pero ya no recurriendo a una especie de agobio sin salida, sino de una inversión que no necesitaría, que tiene muchas consecuencias que no las puedo resumir aquí, pero de la cual solamente voy a decir esta, y es la posibilidad de invertir, de hipostasiar en el ser de la existencia sin existentes, del hay, hipostasiar, instanciar el tiempo y de ese modo dominar sin seguridad absoluta, pues ese ser del insomnio, ¿no? Em, Esto va a estar más clarificado en el tercer texto, que más bien son una serie de conferencias, se llaman El tiempo y el otro, conferencias en las que aparece con gran poder el significado de lo femenino, por cierto, ahí es donde va a aparecer con mucha fuerza esta cuestión, y que es un problema impresionante en Levinas porque es muy complicado llamar a lo femenino una categoría de la existencia, ¿no? Es bien complicado, ¿no? Es un problema en el que no puedo ahora mismo abrir y que, bueno, merece muchos análisis, pero es muy interesante. Después diré por qué habla de lo femenino. Entonces, en el tiempo y el otro, reincide en esta inversión, advirtiendo el lugar que ocupa esta revelación del ser sin existente. Allí dirá explícitamente que en Heidegger aún se trata, en el caso de la relación ser-ente, o existir existente, como lo dice Levinas, se trata aún de una distinción, pero no de una separación. El existente en Heidegger aún es el medio para que el existir se dé, se materialice. Sin embargo, sí que encuentra en el carácter de estar arrojado de Heidegger en la Geborgenheit una soledad radical de un ser arrojado a, es decir, a una existencia, arrojado a una existencia previa en la que aún no tiene casa o lugar. Es verdad que Heidegger no aceptaría tal ser sin entes, y de hecho reconoce explícitamente el propio Levinas que esa situación más bien es una imaginación, porque nadie puede imaginar un ser sin existentes. Solo podría ser hipotéticamente imaginada. El único que existe en realidad es el existente, no el existir, dice Levinas. Pero con ello se está reconociendo que el existir
como tal, no significa que no se pueda experimentar, él va a recurrir aún al insomnio, pero se dice que el existir aún constituye cierta diacronía sin síntesis definitiva, es decir, el carácter del ser sin existentes tiene en sí mismo cierta especie de semilla de interrupción. El giro en el tiempo y el otro es muy importante porque allí, al hay o al existir sin existentes, se accede ya sea a partir de un experimento mental, él lo dice así tal cual en el tiempo y el otro, vamos a imaginar el retorno a la nada de todas las cosas, que queda, pues queda el reverberar de esta propia nada, ¿no? Un experimento mental o ya sea a partir de la experiencia del insomnio. También en El tiempo y el otro hace referencia a él. Ya hemos dicho que en el primer caso, en la imaginación de este experimento mental, este no puede aparecer sin más, es innegable, pero no se da en cuanto tal, ya siempre habrá desaparecido en lo dado. En el segundo, en el insomnio, se trata más bien de la imposibilidad de identidad o de descanso que ya habíamos comentado antes, más próxima a la eternidad sin instanciación, un no poder fijarse en ningún lugar. Este último punto va a estar más cerca a los análisis de Basis Metaphysics de Heidegger, donde la nada retiene cierta actividad, la nada que anonada y que no remite a paz alguna. Como bien señala Roland, si bien aquí se sigue en la línea de la evasión, la salida urgente siempre insuficiente se queda corta, planteada en los términos en que está dicho el tiempo y el otro, en que está planteado dentro del tiempo y del otro, pues en el tiempo y el otro el hay, esto es muy importante, el hay es el lugar, como decíamos antes, de la existencia del existente, es donde acontece la hipóstasis y la interrupción de dicha eternidad, tohu babohu, por hacer referencia al caos inicial del Génesis bíblico, ¿no? A pesar de que la evasión no adviene fácilmente bajo ningún tipo de acción, ni el suicidio, es un tema que él aborda allí en esas conferencias a partir de Shakespeare, puede interrumpir el ruido del ser. A pesar de que el mal de ser es el hecho mismo de no tener límites en cuanto tal, en el tiempo y el otro parece coexistir necesariamente cierta diacronía o cierto pliegue en la propia existencia. Dice él, sí, este pliegue, esto es una parte súper difícil en esas conferencias porque lo que él va a decir es, bueno, el hay es absoluto, el ser sin existentes, ¿y por qué hay un existente? Y él va a decir, que a mí me parece digno de análisis, de la metafísica no puede haber física, no puede explicarse la hipóstasis. Si se explicara, no sería hipóstasis. Es la gratuidad de la interrupción. Muy complicada esta situación, ¿no? Luego vamos a ver las críticas, a dónde va a llevar esto en totalidad infinito y las críticas que va a hacer Derrida. Este pliegue nos indica, digo, que la hipóstasis no puede explicarse. La metafísica no tiene física, nos dice Levinas. Simplemente acontece como el acontecimiento del presente. La hipóstasis es el movimiento en que el existir deviene dueño del absoluto presente, pero en un movimiento que es desgarramiento y ruptura del existir. Este presente, sin embargo, no es fácil de explicar, pues es justamente eso, instanciación, la formalización de aquella idea de esfuerzo de existir que había aparecido en de la existencia del existente. Ese presente que no es duración, no es un presente que podamos realmente imaginar. Es comienzo que nunca ha comenzado, ¿no? Esto está planteado también en de la existencia del existente y en el tiempo y el otro lo formaliza, repito. Ese presente que no dura, que es pura discreción, sería puro comienzo, evanescencia sin sustancia y sin embargo existente por excelencia, como el yo. Él lo dice así, como el yo. El yo el yo sería una formalización de lo que aquí el placer o el dormir llevaban a cabo, la localización de la subjetividad como presente. Lo que ocurre en esta especie de monadología genética es una separación de soledad de un modo de existir que rasga lo impersonal y lo hace interioridad como modo de todo existir, al modo leibniziano o incluso orteguiano. Casi monadológicamente, todo tiene cierta vida interior como la mía. Yo, mi existir, es cierta interioridad. A ese comienzo interior lo llama Levinas libertad, pero también soledad. No la soledad desesperada, que podríamos pensar en de la evasión o en la náusea, sino cierta virilidad byroniana, él lo remite a Byron, que vuelve a sí misma y que va a dominar el existir, pero que va a quedar atada a sí misma. Una de las conclusiones más importantes de El tiempo y el otro es la de encontrar en lo femenino
una ruptura de la soledad y el elemento primero de la alteridad. Estas riquísimas conferencias tienen elementos estructurales que, sin embargo, van a dar un giro muy importante en Totalidad de Infinito, la primera gran obra de Levinas. Bueno, esta era la primera parte. Ahora voy a pasar a Totalidad de Infinito, las críticas de Derrida y una pequeña mención a De otro modo que ser. Entonces, no sé si hay comentarios o continúo, Laura. ¿Qué dices? ¿Continúo? Sí, porque yo creo que sí, porque en el chat por lo menos no apareció nada Ah, y nadie levantó su mano, así que si querés vale. podemos continuar y hacia el final hacemos la ronda. Ah, Ay, mira, hay perdón, una justo, Juan Juan Manuel. Manuel. Ahora sí, sí, Juan Manuel. No, no es que yo estaba esperando a que dieran la posibilidad de preguntar. Pero pues bien, ¿cómo está, profe? Muy Adelante. amable. Hola, Juan Saludos desde Manuel. Cali. Encantado. Aquí Espero que vaya también. todo bien para tu familia, ¿eh? Igualmente, aunque le hemos pasado, es Mm, complejo el terremoto en un noveno piso, no, nada divertido. mm. Me puedo imaginar. Profe, Sí. quisiera preguntarle en esa, de algún modo, concepción que usted delinea acerca de ese yo como algo que se rompe y aún así en esa interioridad y al mismo tiempo es ajeno. Eh, en ese orden de ideas, ¿qué podría ser la proximidad o el otro para Levinas, ¿no? Mm, Creería yo porque como usted bien lo establece, hay una diferencia cortante hacia Heidegger, considerando que pues hay una posición más ontológica, que en Levinas se parte de una imposibilidad de un cero, ¿no? Entonces quisiera que pudiera de algún modo hacerlo más tangible, le agradecería muchísimo. sí, 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 comprendo lo que quieres decir. Sí, es yo he tomado la vía esta de la parte del ser o de analizar precisamente antes de la proximidad, de la alteridad, o antes de plantear, porque es muy necesario que, como vamos a ver en Totalidad de Infinito, él lo va a plantear en estos términos. El término del mismo tiene que ser un término que no se, que sea pura separación, que sea puro término, para que pueda acoger una relación en la que él no busca un cálculo o una completud de sí mismo, para que la relación de alteridad no sea la necesidad, no sea el cumplimiento de una necesidad. Entonces, en esta primera gran parte o en esta primera delineamiento que yo he hecho, la cuestión es, básicamente, será una transformación que consiste en lo siguiente, Juan Manuel. Primero, en plantear un existir sin existentes, ya no al modo heideggeriano, sino al modo de la imposibilidad de poder eh, encontrar un ente en la existencia. Es decir, como si el ser sin existentes fuera realmente la verdadera, como si Levinas dijera, no, un momento, hay que radicalizar, analizar el ser ya no en el ente, sino directamente en el ser puro. ¿Y dónde encontramos el ser puro? En la imposibilidad de habitar ese ser. Entonces es ahí donde lo radicaliza. Y después de radicalizarlo en un movimiento que es muy complicado de explicar, porque es sufrir ese ser y al mismo tiempo tener la necesidad de salir de ese ser para poder pensar una salida de la ontología, él va a girar, va a cambiar la posición un poquito y va a decir, bueno, esa radicalidad del ser del cual es necesario salir, es verdad que si salimos no solamente a partir de la interrupción de los espasmos del placer o de las experiencias del dormir, sino simplemente existiendo. Existiendo, en este momento yo estoy invirtiendo el carácter anónimo del hay, del ser. Entonces, él va a disminuir la intensidad de esa primera gran parte que era muy difícil como de desarrollar por escrito. Entonces va a decir, bueno, en la hipóstasis del existente estamos invirtiendo el carácter anónimo del hay, el carácter anónimo del ser, y no necesariamente en los mismos términos heideggerianos del ser al que le va a su ser, sino más bien como una especie de inversión, de dominio sobre el ser sin existentes. Pero sigue siendo muy importante ese ser sin existentes porque es como la fragilidad de la existencia. La existencia sería una especie de esfuerzo por existir, por invertir, pues si lo ponemos en términos políticos, por invertir la negación de de toda carácter plural. Todavía no hemos hablado de la proximidad del otro y lo he hecho a propósito, pues porque eso nos llevaría a entrar en esto de lo femenino, por ejemplo, o en la aparición del otro, pero sí podría decir, Juan Manuel, que aquí
La aparición de la alteridad tiene relación con poder darle sentido a que ese yo hipostasiado pueda encontrar una posibilidad de salir de sí, aunque haya detrás el riesgo del ser sin existentes. Pero eso termina siendo una composición demasiado ontologizante para la alteridad. Y por eso va a ser importantísimo el giro que voy a decir a continuación en totalidad de infinito. No sé si se comprende un poco mejor, Juan Manuel. Bueno, si no me dices, luego lo podemos ver al final. No, Bueno, pues perfecto, profe. ah, Le agradezco vale. muchísimo. Muy, Bueno, no igual es estoy pendiente de la segunda parte de su conferencia. no, un placer. En todo caso, voy a continuar y yo creo que ahí se va a ver muy claro porque totalidad de infinito yo lo he titulado así, ser como guerra, totalidad y la salida, no me gusta este título que he puesto yo mismo, protoontológica de la subjetividad, no. O podríamos decir una salida óntica de la subjetividad. El esquema entonces, no ontológica. El esquema entonces, hasta aquí ha sido el siguiente. Existir es un esfuerzo radical por romper la impersonalidad de la existencia, en el placer, en el acto mismo de dormir como espacialización, en la hipóstasis del presente, siempre sin embargo truncado en tanto en cuanto no logra romper del todo con lo impersonal o en cuanto deviene soledad o vergüenza. La soledad viril de la que hablaba del tiempo y el otro ha hecho hincapié también y también de la existencia del existente, ha hecho hincapié en el hecho de que esa soledad me hace en cierto modo dueño del mundo, habitante del mundo. Es curioso, y aquí hago una señalización, es curioso porque de repente el punto de partida de la evasión o el punto de partida crítico de la evasión que decía que no quería pensar el ser como una confrontación al existente, aquí de repente se vuelve en cierto modo punto de partida. Es como si la hipóstasis estuviera amenazada por el ser. Eso es algo que habría que pensar. Eh, Bien, voy a leerlo porque me parece muy importante. De repente el punto de partida desde la evasión, en la que pensar el ser implicaba pensarlo desde el interior del sujeto para evitar la dialéctica de un pensamiento en cierto modo burgués que teme al mundo salvaje y que lo quiere dominar, de repente decimos ese mismo punto de partida burgués, es una entre comillas burgués, no significa nada necesariamente negativo, deviene punto de inversión de la impersonalidad del ser, pero un punto de inversión económico que no se va a poder sostener. Esto va a ser muy importante porque la distancia paradójica que habíamos encontrado en la imposición del ser desde adentro que me llevaba a la náusea, deviene una especie de objetividad amenazante invertida por el presente en una hipóstasis que sin embargo no está a salvo, pero que ya presiente algún distanciamiento. Es decir, el ser deviene cierta objetividad que amenaza la subjetividad. Y ese era el punto de partida que él no quería en de la evasión, que lo quería empezar desde adentro de la existencia. En totalidad de infinito, este carácter o esta nueva situación del existir sin existentes, ya en cierto modo amenazante, pero ya no necesariamente interior al existente, al Dasein, esto se va a consumar en totalidad de infinito. La cuestión del ser allí ya no sufre, por decirlo así, un proceso de reducción ontológica, de sobredeterminación, como en de la existencia, como en de la evasión, donde la existencia al existente, sino que sufre una reducción ética. El ser ya no es el punto de partida como tal. El existir sin existente va a aparecer como guerra para poder plantear la urgencia ética desde el inicio de la obra. La primera urgencia ya no es radicalizar el ser, repito, y mostrar la urgencia de salida, sino que la primera urgencia es directamente ética, la de saber si la moral es o no una farsa y una ingenuidad. Ya no se está en un pensamiento de la ruptura, sino en un pensamiento de la alteridad. Por eso la reducción es aquí productiva y abre un espacio no ontológico, con respecto al cual el ser será en cierto modo el riesgo de pérdida de esa libertad. Se trata del riesgo de la pérdida de libertad, de la anulación de la separación, de la impersonalidad, pero el punto de partida ya no consiste en romper esa impersonalidad que nos amenaza, sino en algo más positivo, en saber si ese campo ético que da libertad, si ese campo ético puede abrir una dimensión de experiencias irreductibles a la explicación ontológica o incluso, no sé, de cierta fenomenología y sin caer en dogmatismos o ingenuidades. Porque claro, si yo aseguro que hay experiencias más allá del ser, como por ejemplo lo es la ética, un ontólogo, un experto en ontología nos puede decir, sí, pero
La ética primero es el ser y luego la ética para poder explicar el carácter moral. Pues Levinas va a decir, no, la ética va más allá del ser, asegura relaciones irreductibles a la ontología o al ente, a lo ente. Esto va a ser motivo de crítica de muchísima gente, además, entre ellos Derrida, el fundamental. Pero sobre todo saber, casi en un modo existencial, si la moral, si la ética, la paz, el bien, todas estas cuestiones eh, son pues una moralina, una ingenuidad moral, o si verdaderamente tienen una fuerza filosófica tal que nos obliga a pensar más allá de la ontología. Lo fundamental aquí entonces es que hay un giro respecto a la estructura previa del ser sin existentes que comentábamos anteriormente. Por eso es lo del rodeo, los rodeos y las variaciones del ser. La afirmación de una relación ética más allá del ser evita plantear la cuestión en términos de salida o ruptura. Más bien se plantea en términos de verdad de esa misma relación. La ontología deviene así un campo que estaría desbordado por la relación con el rostro, pero cuya referencia negativa en principio no será ni el insomnio ni la náusea, sino la guerra y la amenaza del elemento de la naturaleza, la materialidad del ser. La ontología del hay remite a todo aquello que anula la posibilidad de pensar la soledad de un yo. O sea, el riesgo del hay remite más bien a aquello que anula la posibilidad de pensar la soledad de un yo que no depende de otra cosa que de sí mismo, o de la soledad de un yo que no necesita de... La soledad del yo, que es aquel yo que interiormente es pura mismidad, ¿no? Y lo va a hacer más realista. Va a decir, ¿dónde encontramos esos riesgos para semejante pensamiento de la subjetividad? En la catástrofe natural, y lo sabe, por ejemplo, Juan Manuel con respecto a Cali, Pereira, que es donde vive mi familia, pero obviamente muchos lugares del mundo donde la catástrofe es un riesgo para la subjetividad, así de realista se vuelve Levinas, o en la guerra. Experiencias aparentemente menos íntimas y más objetivas, pero la intimidad está ya asegurada por la hipóstasis, por la mismidad de un yo, de una subjetividad una, término de una relación que no puede separarse de sí, pero cuya inseparabilidad es necesaria para la acogida de la alteridad, para que no haya una comunidad de dos, sino más bien una respuesta al otro que acojo. El ay, repetimos, como por la pregunta que me hacía Juan Manuel, aquí obviamente me estoy ligando al tema del ser, de lo que pasa con el ser, pero obviamente esto tendría que ser muy complementado con lo que pasa con la experiencia de alteridad. El ay, repetimos, menos protagonista en Totalidad Infinito que en las previas obras, lo es debido a que el punto de partida ya no es salir del ser, pues esta salida, esta ruptura, está afirmada positivamente en el ente que es el yo y en una relación más allá de la ontología. Y lo es debido a que el punto de partida ya del ser, esta salida está afirmada positivamente en una relación más allá de la ontología y la cuestión de la obra será mostrar esa relación en su profundidad y en su viabilidad, digamos, de verdad. Totalidad infinito no solo supone esa relación más allá de la ontología, sino que la produce y la expone en una profundísima imbricación entre fenomenología y metafísica post-heideggeriana. Eso lo pongo muy entre comillas, sobre todo porque aquí está Fernando e Iván, ¿no? Si aparece el hay en la forma de guerra o en la forma de elemento, aparece en tanto que amenaza la libertad o el goce de un yo que se asegura como término, que no necesita de la alteridad para completarse. El I aparece entonces negativamente respecto a un yo, parte positiva de la ontología, que al modo monadológico solo se vive interiormente en lo de sí, en una identidad sin fisuras, sin oportunidad para que el horror o la náusea lo desgajen de sí, incapaz de sorprenderse o de criticarse a sí mismo, cuya primera identidad no es el igual, yo igual a yo, sino la habitación en un mundo del que goza, cual ciudadano del paraíso. Lo decía ya en el tiempo y el otro. El presente de aquel comienzo hipostático, casi imperceptible, sin exterior, está entre el existir y el existente, está rodeado de la nada que ya no proviene de su interior. La estimum en la totalidad de infinito ya no es el horror, sino el gozo, y es un cambio fundamental, pues solo tal mismidad del yo podría dar pie a una relación moral que desborda los cálculos de la guerra y del interés, que puede actuar antes de comprender, y cuyo deseo, así llama Levinas al comienzo de esta relación de alteridad,
ya no es el de restablecer un origen o un todo, o la de rellenar una necesidad. Es un deseo de infinito, lo va a llamar Levinas. Un ser completo no lo necesita. Un ser completo hablo de un ente completo, más bien, del yo. Está llamado más allá de su propia naturaleza a una gratuidad que no se llena, sino que se incrementa. Deseo puro que él llamará bondad y que expresará la relación con el rostro. Solo si uno de los términos no puede salir de sí para ver la síntesis de la relación, comprenderla y calcularla, tal relación puede expresar un registro que la ontología no conoce, que no es juego de sí a sí, velamientos o juegos de alteridad interna. Una relación con lo otro sin privación de la alteridad solo es posible si no hay representación, si no hay acogida previa a la escucha, es decir, si su llamada es anterior a toda iniciativa del mismo. Sin lugar, su distancia es infranqueable y sin ontología. No vamos a entrar aquí a los elementos fundamentales de la relación ética, pero reconocemos que la otra ontología, esta otra óntica del existente que domina el ser, aquí adquiere su punto de partida en positivo. Y claro, es prácticamente el capítulo 2, creo, después del prefacio, la parte 1, la parte 2, que es economía, donde está el análisis de la subjetividad en totalidad e infinito, y ahí aparece precisamente, pues podríamos decir, una óntica de la subjetividad, llamada precisamente gozo o economía. Bueno, esto era totalidad e infinito, que es muy importante. Sí, Juliet, el esfuerzo radical por romper lo impersonal, correcto. Bueno, voy a pasar ahora a un punto fundamental que es la crítica de Derrida, pero no sé si hay alguna cuestión antes de seguir. Me quedan unas 5 páginas, unos 20 minutos, pero no sé si hay Yo tengo alguna una pregunta. cuestión, pero si quieres la hablamos después, porque simplemente es que tengo una duda que Ujú. bueno, me ha llamado mucho la atención, que ha llegado en un momento, espérate un momentito, aquí, ha señalado en un momento que lo protoontológico como tal, no lo contemplas como tal, sino que es lo óntico. Sí, bueno, A es mí un... eso, te digo, para mí eso es muy problemático, entre ujú, otras cosas porque yo sí parto de que en Heidegger, a partir del concepto de Esgib, está la forma de lo preontológico, que en ujú, Levinas sería eso protoontológico. Y para mí no puede ser, digo para mí, o de heideggerianamente, y sí, por eso quiero que me lo aclares como desde una postura ujú, levinasiana, para mí eso óntico no puede estar, digamos, dado de manera previa, sino que siempre se da conjuntamente con lo ontológico. Óntico y ontológico son una pareja que siempre van, digamos, juntos, que solo se diferencian desde el momento en que uno hace precisamente ontología. Por mor de la ujú, ontología se separa lo óntico de lo ontológico. Pero ujú, claro, el SGIP como tal, que sí se analiza ontológicamente, pero solo a partir precisamente de ese análisis, el SGIP, lo dado, el AI levinasiano como tal, siempre es preontológico. Así que no ujú. entiendo por qué desde Levinas o desde la óptica levinasiana puede ser óntico. Realmente es está mal llamado así, pero tendría que pensarlo de otra forma, porque lo que me da la impresión en Levinas es más bien, la diferencia es más un análisis de cómo el ente, por eso ya no es un análisis de la diferencia ontológica como Mm, tal, sino que es un análisis de cómo el ente eh, quiere o la existencia consistiría en no hacerse cargo de su ser, sino en interrumpir el ser deviniendo ente, y por eso le doy ese carácter, le doy ese peso a la óntica. Y mm, pero es verdad que desde un punto heideggeriano eso hace aguas por todas partes, y desde un punto de vista derrideano también. Podríamos, digamos, para estar a favor o para romper una lanza, que es por eso que aparece la necesidad de la alteridad del otro, porque en la mm, relación ética sí que, pero va a ser un problema también, como lo voy a leer a continuación en Derrida, en la relación ética sí que habría en teoría una relación entre entes, por decirlo así, que no podría resumirse en, digamos, en una fenomenalización, en una mm. fenomenalización. Entonces, cuando se sale de ese registro de la fenomenalización, pues en teoría estaríamos interrumpiendo la cuestión de la diferencia. Mm, pero es es muy importante lo que dices, definitivamente, porque la diferencia ontológica, de hecho, Marión le dice a Levinas, claro, tú lo que estás haciendo es invertir la diferencia Mm. ontológica, pero no estás haciendo nada más.
pero lo que le va a decir, sí, lo invierto, pero, o no le dice eso, ¿no? Hay un texto que tengo pendiente. Bueno, el inicio, el segundo prefacio de La existencia del existente hace una pequeña respuesta a Marión, porque dice, no, no lo invierto porque lo que voy a hacer es que del ahí es de donde es necesario salir, no es donde es necesario, no es a partir de donde sea necesario pensar el ser, el ente, sino más bien de donde el ente necesita salir, Ujú. porque quiere pensar o quiere radicalizar ese carácter existencial sin rostro que planteaba al comienzo. Pero es verdad, yo creo que por eso de otro modo que ser va a ser fundamental en ese sentido. Mm. Gracias, Fernando. Mm. Nada, a ti. Sí, Francisco, está Horacio con una consulta o pregunta. Que sí, levanta su adelante, mano. Horacio. Ujú. Sí, no soy filósofo, así que mis conocimientos de Levinas son breves. Yo tuve problemas siempre para comprender el tema de la separación. Si me puedes decir. Claro, claro que sí. Sí, es un tema muy, el tema de la separación del mismo, quieres decir, ¿no? En totalidad infinito, ¿no? La separación. Sí, a un nivel, él maneja todas esas cuestiones a diferentes niveles, a un nivel, digamos, de análisis, mm, incluso, incluso lo lleva, aparece en sus lecturas talmúdicas, eh, pero digamos a un nivel, como él lo plantea en el prefacio, y es que es un problema. Perdón por esta especie de paréntesis dentro del paréntesis. Él en uno de los prefacios, en relación, por ejemplo, a lo que preguntaba antes Fernando, va a decir que esto aún tiene un tono bastante idético para evitar caer en una psicología empírica. ¿Por qué? Porque está acudiendo a ejemplos y por eso me remito, he hecho este desvío para decir que solamente una persona que no espera nada del otro, que no necesita o que no requiere o que no o cuyo movimiento de deseo no va a ser la necesidad de completar una necesidad interior, solamente ese, en teoría, en ese contexto levinasiano, solamente esa caracterización de la subjetividad o del mismo puede tener una relación con el otro de la cual no va a hacer cálculos, el cual va a poder acoger. Claro, es muy complicado y eso va a ser una crítica posterior a Levinas porque es como si, no digo que Levinas lo diga así porque eso podría ser, podría interpretarse como una especie de psicología empírica, como decía anteriormente. No significa que el hombre tengamos que ser millonarios y completos para poder recibir a la alteridad del otro, sino que más bien la vivencia interior de la subjetividad nunca va a tener una alteridad tan interior, de tal manera que no nos permitiría recibir al otro. Es decir, la vivencia interior nuestra, según Levinas, nos aísla de tal forma, nos hace tan presentes a nosotros mismos que por eso puedo tener una conversación contigo sin tener que esperar al cálculo. Es verdad que con Levinas es muy complicado porque se mezclan experiencias sensibles, se mezclan alteridades, pero fundamentalmente la acogida de la alteridad, la acogida, sobre todo la acogida del bien, del otro que me pide ayuda, del otro que me demanda responsabilidad, no va a consistir en yo necesitar completar una necesidad interna o volver a una paz inicial, sino más bien una acogida de la cual no espero nada, de la cual no necesito nada para yo llenar como una dialéctica de un espíritu absoluto que se va acrecentando, sino que se mantiene siempre en el punto de partida. Pero básicamente se puede pensar, casi como Henry, en la imposibilidad de salir de nosotros mismos para ver una relación con el otro desde afuera. Se puede pensar, evidentemente, estructuras de relación, pero siempre estoy en mi punto de partida. Siempre es como si, él lo dice de alguna forma, así en Totalidad Infinito lo dice, ya estamos siempre demasiado maduros para pensar en las causas. Es decir, como si en cualquier posición en la que estemos,
estemos en el terremoto, por ejemplo, el terremoto o en la mejor posición posible, siempre estamos en la condición suficiente para dar acogida a la alteridad del otro, en cualquier posición, en cualquier condición. Claro, aparece un tema muy complicado que sería, por ejemplo, la de una enfermedad mental, ¿no? Pero no sé si Ahora, me explico. da la impresión a veces de que se comprende mejor la separación en el otro que en uno Mm, mismo. sí, sí, muy buena observación. Mm, sí, sí, porque es donde uno ve la distancia. Pero Y es que es, la exigencia tremenda de la presencia del otro que lo transforma tanto a uno que está al servicio absoluto del otro, ¿no? mm, Eso mm, mm, es casi desesperante. sí, sí. Eso que tú dices, eso yo creo que va a tener más potencialidad precisamente después de la crítica que le va a hacer Derrida, que voy a leer a continuación, y que lo que tú dices va a tener mucha más caracterización en de otro modo que ser, donde el otro ya no está en una distancia infranqueable, sino que está dentro de mí como una especie de ruptura de yo, como tú acabas muy bien de decir, donde ya no hay esa separación desaparecerá en de otro modo que ser, y va a ser en de otro modo que ser más bien una pasividad o una subjetividad que está deshecha, una subjetividad rota, pero rota por la alteridad del bien. ¿M? Lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Mm, bueno, pues continúo. Gracias, Horacio. Bueno, esta obra, Totalidad de Sí. Infinito, llegó a Derrida a través de Ricoeur y constituye un momento fundamental en las filosofías de cada filósofo. Básicamente, Derrida va a considerar directamente inviable la idea de un registro no ontológico. Estoy pensando en Fernando, ¿no? Llámese ética o de cualquier tipo. Derrida, y esto es fundamental, es un pensador de la contaminación y los entres, y por ello entenderá que sin un mínimo de contaminación ontológica, un pensamiento como el de Levinas quedaría encerrado en una imposibilidad absoluta. La de hacer de la no relación ética en cuanto que síntesis, ¿no? Una forma de relación, por ejemplo, eso para Derrida, pues es un imposible. Derrida, y de ahí su título, de la obra que dedica a la crítica que se llama Violencia y Metafísica, acudirá a la necesidad de una violencia menor, la de una ontología de la diferencia, una fenomenología que dé cierta fenomenalidad al rostro y a la ética, para no dejar en lo oscuro y en la indeterminación esa instanciación de ese otro registro, el del rostro del otro. De lo contrario, la violencia mayor, la de la oscuridad y el silencio, de lo que no aparece, se impondría. ¿Y de qué manera? Esto será fundamental. A partir de reconocer en la primera instancia del ser, antes quizá de la ética y de la ontología, y no sé si de la fenomenología, un espacio de diferencia de pólemos en el que hay cierta resistencia a lo definitivo. Y curiosamente, esto me llama la atención, parece que dialoga con esa primera perspectiva levinasiana de la evasión. Y es que se pregunta Derrida, ¿cómo puede exponer el lenguaje algo que lo excede y que excede toda exposición? Obviamente no. Sabemos que para salir de la llamada violencia de la luz, como lo llama Levinas, que expone sin hablar, que expone la violencia de la luz, que consistiría en exponer al ser humano sin hablarle, que expone sin hablarle todo aquello que revela, Levinas remite a una instancia anterior que rompería con el eleatismo en un segundo parricidio eleata. Esta ruptura consiste en presentar, antes que una fuera y una dentro del lenguaje, una protoespacialización, una fuera originario que remite a un pluralismo sin unidad. Esto sería Levinas. Ahora bien, y frente a esos dos griegos que aún son Husserl y Heidegger, Derrida se pregunta lo siguiente: lo que un griego, en este caso Levinas, no, perdón, lo que un griego, Husserl y Heidegger, no pudo hacer, un no griego, Levinas viene de un entorno, viene de un trasfondo judío, un no griego podrá conseguirlo de otro modo que disfrazándose de griego, hablando griego, fingiendo hablar griego para acercarse al rey. Y como se trata de matar una palabra, la del ser, ¿se sabrá alguna vez quién es la última víctima de esta ficción? ¿Se puede fingir hablar un lenguaje? Obviamente no, dirá Derrida. Es una forma de decir que en efecto hay un irreductible que es fingir hablar griego para Levinas.
Es decir, Levinas está diciendo Derrida, Levinas necesita finalmente en cierto modo del ser, porque es imposible hablar sin mostrar y sin mostrarse, sin fenomenalizar, aunque dicha demostración no agote su función, de ahí su fingimiento y su enigmatización. Derrida alarma del riesgo de que incluso aquello que se quiere matar ni siquiera comparezca, y nos estemos moviendo a tientas en lo oscuro. Para Levinas, el cara a cara sin intermediario ni luz previa, sin momento de representación previo a la respuesta, puro lenguaje lo llama Levinas. Para Levinas la relación ética va a ser directamente el lenguaje, lenguaje en tanto llamado y respuesta. El lenguaje revela lo que el logos no puede abrigar, una huella de alteridad que hiera el lenguaje y no le permite cerrarse en su círculo económico. Pero todo ello, esto por cierto una referencia aquí a Valeria Campos, un libro que dedica a esto. Pero todo ello, que el otro no aparezca, pero sí comparece en tanto ética, que el otro no aparezca como representación, que sea una nada que sin embargo vive, que de él solo pueda decirse que es una cierta no fenomenalidad, como dice Derrida, y que lo sea en el lenguaje, es criticado por Derrida desde su propia imposibilidad, como venimos diciendo. En una importante nota de violencia y metafísica, Derrida va a señalar la importancia de elegir una violencia menor en la economía de la violencia, para evitar una violencia mayor de la cual no cabría acuñación alguna. Preferir entonces una violencia menor que acoja la excedencia sin hacer la moneda de cambio, pero que evite la violencia reaccionaria del silencio. En Levinas, dice Derrida, hay una indeterminación, un no saber que resulta inasumible para Derrida e incluso no ético. Derrida está haciendo algo muy importante. Se está poniendo como abogado del diablo, siendo el diablo la ontología y la metafísica, para mostrar que esta salida de la metafísica podría crear un problema peor. Por ello se pregunta, ¿cómo va a ser no económico, no presente el lenguaje si por un lado podemos hablar económicamente y por el otro toda aneconomía supone una violencia imposible? La ventaja de la escritura lo hace patente para Derrida. Antes que la paz definitiva del sí primero preontológico del rostro, es mejor pensar que lo primero es la guerra, pero la guerra no en un sentido levinasiano con el sentido del ser, sino como pólemos y Dios mezclado en ella. La guerra como tensión, como la primera dialéctica, ¿no? Que haya que decir, bueno, voy a saltar aquí, si Levinas puede hacer una exposición en logos griegos sobre aquello que lo excede, es porque hay un antes del adentro y del afuera del lenguaje, ambos inmediatamente vinculados, antes incluso de la ética, y es el de la lucha por la donación, por darse. Se está siempre en la preinscripción o en el preespaciamiento anterior a la exterioridad radical levinasiano, según Derrida, pues no se borra la sintaxis del lugar. La exterioridad del rostro y la posibilidad de decirlo estaría supuesta en esa primera diferencia. Solo ello abre la puerta a un lenguaje contra lenguaje, a una guerra a la guerra como posibilidad de paz. Nos hemos centrado peculiarmente en la dimensión del lenguaje, pero podemos verlo en un sentido más amplio. Derrida dedica unas páginas muy interesantes a Heidegger en este sentido, en una cierta defensa de Heidegger. Sin un régimen ontológico, sin la violencia ontológica, solo habría pureza, no habría contacto, horizonte, finitud, contaminación, no habría apertura. El pensamiento del ser no es extraño a cierta violencia de la guerra, donde la identidad entre pensamiento y ser no es una totalidad, sino una articulación. Este pensamiento del ser como posibilidad de violencia impura es el que nos permitiría pensar más allá de una palabra sin determinación. La posibilidad de articulación, la posibilidad de sintaxis, de frase, esencia de la cúpula y posibilidad griega, no es ya mera apelación o vocación, nombre que lo era para Levinas. La primera experiencia del lenguaje para Levinas era la apelación, el llamado, mi individualización cuando el otro me llama. Pero Derrida está diciendo, sí, pero eso no es lenguaje, ahí todavía no hay contenido y hay todo un debate en ese entorno, ¿no? Para Derrida, la peor violencia podría habitar precisamente en un lenguaje que no puede decir nada, que solo puede mandar y no enseñar. Un lenguaje aparentemente no, o sea, es muy duro contra Levinas, ¿no? Un lenguaje aparentemente no violento, privado del ser y de la predicación como determinación, sería puramente invocación, llamado, adoración, imposibilidad, justamente de interrupción y de polemos. La predicación sería la primera violencia menor y necesaria, la primera síntesis supuesta en toda expresión, denunciado por Levinas como ocultación y retórica. Pero es posible un logo sin artificialidad, sin verbo, sin vestidura, sin velo, se pregunta Derrida y continúa. ¿Qué ofrece un lenguaje sin frase?
un maestro sin frase no dice nada, no tiene discípulos, no tendría ni obra ni liturgia, no generaría economía ni producción. Para que haya tal es necesaria la violencia de la determinación del concepto, violencia menor con relación a la violencia mayor, la del silencio. Si no se arranca violentamente del origen silencioso a él mismo, si se decide no hablar, la peor violencia que habitará en silencio con la idea de la paz. Derrida concluirá de este fragmento que la paz supone la guerra, que la palabra ha de moverse en cierta posibilidad de violencia, cuya economía es producción y circulación alrededor del cráter del volcán, dice Derrida, que nunca escapamos a la economía de la guerra. Es decir, es una crítica muy importante hacia Levinas, en cierto modo en relación a lo que decía Fernando antes, pero que va más allá. Uno podría decir en totalidad infinito, de hecho, sí que hay momentos del más allá del rostro, momentos de cierta ontologización de la relación del rostro, como por ejemplo en la caricia, en la casa, en el hogar, en la guerra, en el arte, en la familia. Levinas va a hablar de la filiación, o sea, no es, hay un pequeño problema en la crítica de Derrida y es que se dedica ante todo a la primera parte de Totalidad e Infinito. Y hay cuestiones ónticas, ontológicas, eh, que aparecen con el gozo, que aparecen con el más allá del rostro y que Derrida no profundiza en ellas, ¿no? Pero es un muy importante esta crítica porque le está diciendo a Levinas, tú no puedes separarse tan fácilmente del ser porque puedes generar un problema y es una imaginación que no, imaginar que hay dos registros y es verdad que tú puedes hablar de que ese registro siempre está vivido en una primerísima persona en experiencias aconteciales, pero es que lo estás diciendo, si lo podemos decir, entonces ya participa en cierto modo de la posibilidad de presentificación. Bueno, antes de seguir, le doy la palabra a Diana y ya paso a la última parte, que son solo 2 páginas. Adelante, Diana. Profesor Parra, porque yo quiero preguntarle por la proximidad. Sí, No te la escucho, proximidad, no, ahí te ¿me escucho mejor. escucha? Ahí Bueno, sí mejor. Ujú. bueno, yo quiero preguntarle por la proximidad. Si la proximidad en Levinas es anterior a toda tematización, ¿cómo podemos pensar el rodeo ontológico levinasiano sin que la proximidad termine subsumida en las categorías mediante las cuales se comprende al otro? Bueno, o en ese tránsito hacia la tematización, la proximidad puede conservar su irreductibilidad sin quedar enteramente comprendida en las categorías. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Sí, yo creo que desde el punto de vista y desde lo que hace, yo creo que faltaría ahí hablar de otras obras, por ejemplo, el de la ruina de la representación es muy importante en este sentido, pero yo creo que lo que va a hacer Levinas en De otro modo que ser va a ser muy fundamental porque va a establecer una diferencia, podríamos decir, ontológica entre el decir y lo dicho, en el que lo dicho va a resguardar una reducción necesaria, una reducción, es decir, es como va a aceptar Levinas que en la determinación de categorías, como tú estás diciendo, de la proximidad, no voy a traicionar porque la proximidad, mm, la experiencia de proximidad va constantemente a reducir la categoría o el concepto en la que lo estoy poniendo. Es decir, mm, lo dicho, lo dicho supondrá siempre un decir que en cierto modo ya lo habría, ese ya lo habría, es como una temporalización que utiliza mucho Levinas, una diacronía, ya lo habría reducido y ya le habría permitido incluso estar ahí como dicho, pero en la posibilidad constante de la interrupción. Es decir, eh, la proximidad, si yo la pienso, bueno, primero no podría ser pensado tanto en categorías ontológicas, pero sí tendría que ser de algún modo expuesta, ¿no? Presentada de alguna forma. Mm, pero eso no implica, es como si aquello de lo que yo
cuando hablo de proximidad, estuviera ya en fuga respecto a esa presentificación, como si estuviera ya en fuga y ya siempre estuviera volviendo hacia mí como una especie de crítica. De hecho, proximidad no es solamente un concepto más, de proximidad sería precisamente la relación, la experiencia de espacio que según Levinas vivimos fundamentalmente con la experiencia de la alteridad del otro, no tanto en la espacialización de mi casa, sino en la cercanía o lejanía respecto a al otro que me demanda o que se me presentifica. Y eso yo no lo podría nunca tematizar suficientemente porque la tematización nunca va a cubrir esa experiencia. Entonces, Levinas le dice a Derrida, sí, pero esa experiencia yo no la puedo, la presentifico, sí, pero no es eso, no es propiamente lo que yo puedo estar describiendo ahí. Es como si, por eso habla de lo de disfrazarse de griego, por eso dice Derrida lo de disfrazarse de griego. Entonces, lo que me parece que va a hacer Levinas es incluir en esa presentificación una especie de crítica, un escepticismo que va a estar presente hasta en su forma de describir la experiencia, que es supremamente repetitiva. No sé si la has visto alguna vez, ¿no? En De otro modo que ser, por ejemplo, es una descripción de la proximidad donde no es la proximidad es tal, sino que si describe la experiencia de la proximidad es casi una escritura redundante que vuelve y vuelve sin parar. Esa sería lo que yo podría, esa es mi sensación con este tema, ¿eh? Pero no creas que tengo todo consabido, ¿no? Diana, ¿se comprende lo que acabo de decir? Francisco, tenemos una consulta de Henry. Ah, sí, adelante, Ahí Henry. está. Buenas Hola, tardes, buenas tardes. doctor Francisco. Sí, muy interesante, digamos, la presentación que hace sobre Levinas. Tengo como dos interrogantes, más que comentarios, de pronto más que interrogantes, de pronto un comentario, pero pues para que me aclaren un poco. Y muy chévere, muy interesante que lo hayas traído a colación con Derrida en este texto magnífico en Escritura y Diferencia sobre la violencia metafísica. Es un texto extenso, pero muy diciente sobre la obra de Levinas. Lo primero sería, y creo que lo comentabas ahorita, es la posición en esta disputa, en esta querella con Heidegger, y creo que en esa querella tan estructural pareciera, voy a dar como mi comentario y creo que va en línea en parte con lo que has dicho, pero a partir de ahí como que se entienden muchas cosas, y es que pareciera que Levinas, bueno, eh, prácticamente eh, deja a un lado un poco el tema de la ontología y más bien como que ontologiza la ética, ¿cierto? Y llega hasta ese punto para decirle a Heidegger que usted es, pues, en términos teóricos, en términos pues, metafísicos, pues que es un criminal porque finalmente ha puesto primero el ser antes que el otro. Pero la cuestión es que finalmente en Heidegger hay una ética también del cuidado en los textos de juventud, así Mm. como en Levinas hay una ética profundamente arraigada del cuidado. Entonces, ahí eso es interesante, digamos. Eso sería lo primero. Y lo otro sería un poco eh, 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 si finalmente toda esta reflexión que hace Levinas, digamos tan, como lo has dicho, hipostasiada, bueno, que profundiza sobre mí profundamente en la figura del otro, esa hipóstasis en la figura del otro que es necesario, pues por toda la orfandad en la que está el otro, es si todo este tema de recuperar como la categoría, como el otro, como una, lo transcategorial, es decir, no reducir la mera categoría, pero porque es lo que hay que hacerse cuidado, es lo que hay que cuidar del otro, más allá incluso del lenguaje, sino pues la solicitud, ¿cierto? Mm. Y en ese orden de ideas él pone pues la figura de la viuda, el refugiado, pues todos estos temas del desplazamiento y la guerra, y bueno, y como mencionabas ahora con Derrida, no se queda en la mera representación, sino que vayamos como un poco a la acción, como un poco a la ética, y quizás por eso ese reclamo frente a lo ontológico. Y un último comentario, de pronto, ¿qué diría
Y en esto sí fue como, ha sido como la novedad, ahorita que me enteré de eso, la novedad en Derrida, el hacerse cargo de lo animal, porque Mm. no sé cómo en Levinas está la categoría de lo animal, o la categoría de la tierra, en todo este medio de esta devastación Mm. medioambiental. Bueno, es interesante en la obra de Derrida cómo se ocupa de lo animal y en defensa de lo animal, y que es muy, muy interesante. Excelente presentación, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la pregunta y por los comentarios. Es muy interesante porque sí, podríamos decir que cuando en totalidad infinito, eso era un poco algo que me preocupa. Todos estos son líneas en las que todavía sigo pensando y indagando, pero en totalidad infinito sí que deja atrás esa experiencia que habíamos visto de una experiencia de la ontología, de una experiencia del existir sin existentes. Y cuando lo resuelve en esa relación ética, más allá del ser y más allá de la ontología, pues corre el riesgo de disminuir la importancia más bien de subestimar, de no hacer una reducción de la ontología. Es lo que no hay, por ejemplo, en Totalidad de Infinito, pero ni siquiera suponiéndolo en los anteriores, o en una reducción de la ontología, o sí, ¿por qué no? Lo plantea muy bien Santiago, por cierto, sobre las diferentes reducciones, ¿no? Una reducción ontológica hacia la ética. Entonces, precisamente después de esta crítica de Derrida, lo que cuando uno lee de otro modo que ser, da la impresión de que se retoman todos esos viejos temas, precisamente pero de otra forma, ahora lo voy a mostrar, de otra forma, se retoman todos esos viejos temas para mostrar precisamente que el hay es casi, esto lo estaba pensando hoy, el hay constituye el territorio de la subjetividad como tal, ya no la hipóstasis. Eso por un lado. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Y sí, es verdad, por ejemplo, el tema de la categoría, que era también la pregunta de Diana, Diana anteriormente. eh, ¿Cómo evitarlo? Pues yo creo que en Totalidad Infinito podríamos hablar de categorías éticas. Entonces, claro, vuelve el problema y es, bueno, categoría ética es de todas formas ético-ontológica, porque categoría es una categoría lógica, un pensamiento de una idética que corresponde a una caracterización. Eso sigue moviéndose en un formato de filosofía griega que solamente si piensas que hay una experiencia que siempre va a desdecir, o que si tú piensas que tú estás describiendo con categorías, lo que va más allá de la categoría, vas a entrar en una problemática donde pues posiblemente corres mucho riesgo de ofrecer a la ontología aquello que tú no querías ontologizar de alguna forma. Se corren muchos riesgos así. Entonces, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Pues Levinas en algunos momentos, pone énfasis en el escepticismo o en el retorno de la crítica, o como yo le decía antes a Diana, que eso va a pasar posteriormente en el tema de la proximidad, en escribir casi desde la desesperación de no poder atrapar aquello de lo que se está escribiendo, y que también corre otro riesgo que veremos después. Y respecto a lo de Heidegger, sí, yo no he querido entrar en algunas cuestiones, por ejemplo, del Miteindersein, o también un tema muy importante, el tema del alter ego husserliano, que Derrida lo toca y dice, yo el otro sé que es el otro porque puedo ver que es otro yo. Es decir, que es otro yo no significa que yo lo esté integrando en mí mismo o que hagamos parte de la gran familia de yoes. Pero Levinas no dice no a eso. Levinas sí afirma un nivel óntico, óntico, es verdad, no es correcto decir óntico, un nivel ontológico, lo voy a decir ontológico para que no haya, porque sigue siendo ontológico, a lo mejor tengo que revisar esa parte a partir del comentario de Fernando. Es, hay un yo viviendo desde sí mismo su propia vida y que convive con otros. Eso sigue siendo ontología, que está en comunidad. La idea de la alteridad del otro, como decía justamente César Moreno en unas conferencias, no se vive constantemente dentro de la hiperalteridad ética, sino que a veces acontece pocas veces en la vida, pero sigue siendo aquello que
puede acontecer. Es decir, es como una inminencia de que el bien puede apelar en cualquier momento y en cualquier instancia, pero el bien no en un sentido de valor moral, sino el bien como una demanda ética del otro que está más allá de los sistemas que estamos previamente cohabitando, ¿no? Por ejemplo, Levinas utiliza también la metáfora del extranjero, o como justamente ya que hablamos de la tierra, del riesgo de quedarse sin un lugar donde ser sujeto, por ejemplo, ¿no? Y el tema de lo animal, sí, es una gran cuestión. Yo no le he pensado mucho a la cuestión, pero yo creo que el otro es perdón, el animal es perfectamente una alteridad que me demanda cuidado radical y que muchas veces, y eso también es algo que aparece en una filósofa que me interesa mucho, que es Malabú, es mm, a veces lo que no parece tener rostro es más o menos para incluir en esa lista de huérfanos, viudas, extranjeros, lo que no tiene rostro también me demanda, incluso más, en tanto en cuanto es algo que está en el olvido, como sí, si vamos a una radicalidad ética, si todo puede llamarme, yo me vuelvo casi, y lo va a hacer Levinas, yo me vuelvo casi el que sustituye y el responsable del mundo entero, en ese sentido, de otro modo que ser. Bueno, perdón por la respuesta larga. Diana quería, gracias, Henry. Y Diana quería hacer una contrapregunta, ¿o no? No sé si había levantado la mano. Bueno, pues entonces leo las Una dos últimas redacción. páginas. Sí. Leo las dos últimas páginas y ya para entrar a la fase final, que es de otro modo que ser o la desneutralización del AI. Este concepto de desneutralización del AI lo menciona y lo plantea Jacques Rolland en esa introducción a De la evasión. Y es muy importante. Aquí pido disculpas porque es difícil de explicar y es algo que todavía está en proceso, ¿no? Voy a comenzar a leer. Tenemos entonces un problema de arquitectónica, eh, podríamos decir, de niveles, de registros, de pensamiento. En totalidad de infinito, queríamos pensar un registro más allá del ser, pero que cuenta con una ontología del ente o sí, un ente que necesitamos investido de libertad, habitando su mundo, cuidando y gozando de él, y que incluso va a encontrar el rostro de lo femenino en la dulzura del hogar. Bueno, en esto no vamos a entrar ahora, pero esto último no es baladí porque de hecho lo que va a aparecer en Totalidad de Infinito es que ese yo solitario de la hipóstasis del tiempo y el otro que mencionábamos anteriormente, en Totalidad de Infinito nunca va a estar totalmente solo. Ya supone ciertas alteridades como por ejemplo la de un hogar o la de una madre, por decirlo así, mínimamente, ¿no? Alguien que lo ha acogido para el cuidado inicial en sus primeros años, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, eso es aparte, eso es otro mundo que se abre ahí y que Derrida, por ejemplo, no tiene en cuenta en la crítica que hace. Bueno, pues si bien esto último podría constituir precisamente una pregunta a Derrida, retengamos el hecho de que a Levinas le llegó profundamente lo que Derrida elaboró, a pesar de que no se extiende demasiado ni abre un debate académico propiamente hablando con él. En el prefacio de la edición alemana o en las cartas publicadas en el volumen 4 de las obras completas y también en nombres propios, aparecen referencias suficientemente amplias con destellos de respuestas y de líneas de respuestas. Pero donde está lo fundamental es en de otro modo que ser. Precisamente allí comienza con una nota fundamental que ya demuestra la importancia de esta cuestión. Y es en la primera nota, donde habla de la importancia, donde habla de la importancia que él dice expresamente, va a hablar de la esencia, que será el existir sin existentes y que no va a llamar esencia para evitar, digamos, confusiones con esa palabra. Ello basta para reconocer que la dimensión de la subjetividad va a acoger cierta contaminación ontológica de lo sensible del ámbito de lo indeterminado de la fenomenología. Ahí, evidentemente va a haber un giro muy fuerte hacia Husserl en De otro modo que ser. Hay un artículo de Richir que se llama Fenómeno e Infinito, que yo traduje y que es muy interesante porque Richir señala la importancia de ese giro hacia Husserl. Bueno, entonces repito porque esto es muy interesante. Basta reconocer esa importancia que le da la esencia para reconocer que la dimensión de la subjetividad va a acoger cierta contaminación ontológica de lo sensible,
del ámbito de lo indeterminado de la fenomenología, para desneutralizar el hay como si fuera el entes inexistentes que nos amenaza y darle en él a la subjetividad un espacio de indeterminación elemental que permitirá, y esto era con respuesta a lo que decía anteriormente Horacio, no separar al mismo y al otro, sino pensarlos en un inainander, un uno dentro del otro elemental de inseparabilidad y de imposible resolución o síntesis, en una pasividad más pasiva que toda pasividad. Es decir, para decirlo más claramente, y esto sería una hipótesis que habría que sustentar aún más, es que el hay, lo que hay en el hay es muy importante porque es un existir sin existentes, pero que está en constante movimiento, que no se resuelve en ninguna identidad. Y ese no resolverse en ninguna identidad va a ser muy importante para Levinas poder pensar una subjetividad que acoge la alteridad del otro y que no se resuelve, es decir, que vive en una especie de reverberación ontológica eh, fundamentalmente ética, pero que vive además en un doble plano, como luego vamos a ver. Entonces, el I o esta llamada desneutralización del I permitirá formalmente pensar una subjetividad que no tiene la identidad que sí tenía el mismo en totalidad infinito. Es una subjetividad rasgada, podríamos decir, vulnerable, bueno, lo dice de mil formas, vulnerable, embarazada, que carga en sí la alteridad del otro, en pura exposición, bueno, rehén del otro, ¿no? Lo lleva a términos que puede ser cualquier cosa excepto identidad, excepto hipóstasis, excepto mismidad. Y es un giro muy importante. Y yo tengo la idea de que el I, o lo recojo a partir de Roland, pero tengo la sensación de que el I permite, sino porque hace tantas referencias a experiencias similares a las del I en de otro modo que ser. Es decir, continúo con la lectura, que la relación entre ética y ser, entre decir y dicho, entre mismo y otro, ya no se resuelve en una distancia imposible de atravesar ni en una submersión insoportable que lleve a la náusea o que obligue a salir y a dominar el ser. Más bien se plantea una arquitectónica del sentido ético en la que el gozo, la sensibilidad, la subjetividad tienen un registro, bueno, tienen una apertura no necesariamente identitaria que se acerca a la indeterminación del I para poder ver la pasividad más pasiva que toda pasividad exponiéndose hasta la sustitución por el otro. Es como si el mismo, a diferencia de ese mismo que tiene una casa y una habitación, más bien estuviera en cierta reducción constante. La vergüenza ya no es de ser, sino por el otro. La exposición se radicaliza en su profundidad, en la alteridad del otro. El hay es más hay en cuanto que la alteridad del otro la sobrecarga, haciendo imposible todo cierre, toda hipóstasis de sí respecto a la alteridad del otro. El hay hace imposible el cierre del ser y queda, o sea, ya no hablamos prácticamente del mismo hay, ha cambiado un poco su función, hace imposible el cierre de ser y queda al servicio quizás del pensamiento de la ética. Ello resuelve arquitectónicamente, o podría resolver arquitectónicamente el problema de la no contaminación en una contaminación que se reduce inacabadamente en una temporalidad difiriente. Lo que produjo Derrida fue la radicalización fenomenológica de la cuestión de la alteridad ética, poniendo al otro en el mismo, y así la huella diacrónica del infinito reelabora a la propia ontología. Alay, no significa que la ontología desaparezca, sino que la ontología deviene otra cuestión diferente. Ello desneutraliza al I. Esta hipótesis de lectura pues habrá de cerciorarse profundamente. Pero es importante por lo siguiente, porque la comprensión de que hay un campo óntico-fenomenológico radical, ontológico fenomenológico radical y pasivo en los análisis de la alteridad, invierte, perdón, la comprensión de que hay un campo óntico, ontológico fenomenológico radical y pasivo en los análisis de la alteridad, pone distancia a toda idea que elimine la cuestión del ser en Levinas y reanima posibilidades de diálogo con Heidegger, por ejemplo, y por eso es tan importante la lectura de una filósofa que se llama, bueno, que se apellida Sarader, no recuerdo ahora el nombre. Esto pues gracias a Ramsés, por ejemplo, que es un maestro y amigo. Incluir al otro en el mismo, en su desgarro ontológico, hace innecesario pensar en dos tiempos, salida y entrada, la ruptura del ser y el campo ético, y hace innecesaria una distancia entre ambas.
La ética es la reducción ontológica que, sin embargo, no deja de ocultarse en lo reducido. Ya solamente me falta una última mención a un debate académico importante. Es verdad que una dimensión neutra del ser aún queda en la idea de lo dicho, por ejemplo, pero es que lo dicho es como el almacenaje que supone una reducción acontecida. Todo ente, todo yo, toda identidad se descubre abierta a la complicación interior de la alteridad. Pero me gustaría terminar con un importante problema que responde que plantea este respecto el filósofo Tengeli, quien advierte una situación. Al desarrollar esta interpretación de la idea de una ética como filosofía primera, él propone dos objeciones principales. La primera es la observación de que la noción de separación, no, mejor dicho, esa es la de Tengeli, es la observación de que la noción de separación, que en totalidad de infinito determina la relación entre lo mismo y lo otro, es retomada de otro modo de ser con importantes modificaciones. Estoy citando a Tengeli, ¿eh? En efecto, en la obra posterior, Levinas ya no habla simplemente de lo mismo y de lo otro, sino que define la subjetividad como el otro en lo mismo. Podría pensarse que este entrelazamiento de lo mismo y de lo otro pone en cuestión la idea de un pluralismo ontológico. Eso es muy importante. Hay que reconocer, dice Tengeli, en efecto, cierta pertinencia a esta objeción. Sobre todo debemos preguntarnos si la metacategoría de lo mismo, lo que preguntaba antes Diana, puede seguir aplicándose a un yo que ahora se caracteriza por una unicidad sin identidad, una ipseidad, o más precisamente por una ipseidad desparejada en su retorno a sí, y por una identidad en diástasis, en la cual la coincidencia llega a fallarse a sí misma. Digo yo que, sin embargo, en de otro modo que ser, la noción de separación, aunque sufra la noción de separación profundas modificaciones, estos cambios no afectan a la diferencia invencible y a la desigualdad fundamental entre mí y el otro. Por consiguiente, la idea de un pluralismo ontológico, no sé, habría que preguntarse si permanece subyacente a esa cuestión de la ipseidad. Bueno, esto habría que seguir el debate y si preguntarse si el fin de ese pluralismo ontológico discreto de totalidad de infinito eh, no constituye un campo sin mismo absoluto que ya no tiene tiempo de compartimentar antes de acoger. Es decir, radicaliza realmente lo que quería en totalidad de infinito. Es como si la urgencia por salir del ser hubiera devenido urgencia ética y por tanto urgencia de hacer del ser la primera palabra ética. Bueno, muchas gracias. Ya lo dejo ahí. Gracias por su paciencia y espero que no haya sido demasiado complicado. Y bueno, Laura, muchas gracias a ti también. Gracias, Francisco, muchísimas gracias. Vamos a abrir entonces la ronda de preguntas, consultas, comentarios. Como decimos siempre, puede ser por el chat o abriendo el micrófono o levantando la mano y vamos dándoles la palabra. Sí, Diana. Muchas gracias. Profesor, yo quiero preguntarle si es posible pensar una analogía entre modalidad y proximidad. Es decir, ¿Entre qué, perdón? ¿Entre? Modalidad y proximidad. Moralidad Es decir, y proximidad. no, modalidad. Modalidad, ok. Y proximidad. O sea, si la modalidad nos permite pensar en cómo, sin reducirlo a una determinación categorial, podríamos decir que el rostro constituye una suerte de modalidad, de una modalidad ética del otro, en cuanto expresa el modo en que su alteridad me interpela ante toda predicación. Sí, es una muy buena pregunta. Podría decir que la pregunta es si la proximidad puede interpretarse como una modalidad de la alteridad y entonces en ese sentido hacer una fenomenología, porque interpretaría la modalidad como parte de una fenomenología de aquello de lo que es modo de presentarse, ¿no? ¿Podríamos decir eso? Ontología. Una ontología, más una ontología. Más una ontología. Sí, sí, yo creo que yo creo que
podría ser se podría hacer de la proximidad una forma de ser del rostro del otro y de la alteridad del otro. Pero habría que ver de qué manera em, mm, eso, porque hay como dos niveles en Levinas. Yo no sé si tú estarías de acuerdo. Hay como un nivel donde hay una experiencia. El otro día leía en Snell que hay dos tipos hay varios, clasificando las fenomenologías. Decía, hay una especie de fenomenología que es el que piensa al aparecer, que empieza la posibilidad de verdad del aparecer, y otras Sí. especies de fenomenologías que analizan fenómenos como tales, que analizan el fenómeno de la vida, que analizan el fenómeno del arte, que analizan el fenómeno de la moral. Entonces, lo que habría que pensar es dónde ponemos a Levinas, o si Levinas es una especie de encuentro de las dos perspectivas, y entonces en ese sentido, ontología, vamos a cambiar fenomenología por ontología. Entonces, si Levinas está, por una parte, si plantea una ontología de la experiencia radical del ser y de la crítica al ser o digamos, de los límites de la experiencia del ser, entonces la proximidad ahí sería más bien un camino más que una determinación. Y por el otro lado, si se piensa como para analizar o para caracterizar la aproximación, yo creo que no habría problema en ese sentido. Yo creo que hay que confiar en que aunque uno haga de la proximidad una forma de presentificación del rostro del otro, eso no significa que vas a matar la Mencionar. potencialidad, la potencialidad del rostro del otro, que podría llegar hasta cuestionar mi propio método de caracterizar una forma de ser, porque el rostro podría decir, yo me resisto a hacer lo que tú me pongas, aunque me pongas como rostro. Es más o menos lo que un escepticismo radical de Levinas podría decir. Por eso lo del rostro, lo de como una especie de, el rostro, el otro, pues por ejemplo, lo que le respondía antes a Henry, bueno, con Malabú, el rostro del otro podría incluso tener una forma totalmente que me cuestiona y que yo incluso todavía quizás no he escuchado suficientemente, pero es una gran cuestión. Espero haber respondido más o menos. Mm, Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Algún otro comentario o consulta? Ah, sí, Juan Sí, Manuel. Juan Manuel, ahí está, sí. Sí, Juan Manuel. Mm. Profe, muchísimas gracias por su conferencia. Ha estado muy completa y se ve que de algún modo ha ahondado en la estructura de lo que viene siendo ese seguimiento de Levinas, incluso en esa transición de otro modo de ser y Mm, o la cuestión de la tesis doctoral, incluso hasta en totalidad de infinito. La gran mm, pregunta que me queda en esta cuestión sería, ¿hasta qué punto es posible en esta posible infinitud del otro, es considerar quizá ya una política que repiense incluso el tema de lo otro en términos de lo migrante, llamémoslo así? Porque muchas veces inevitablemente se tiende, como usted decía, la crítica de Derrida, a un infinito que no se puede definir, ¿no? Entonces, el gran problema es, bueno, si no podemos definirlo, pues el gran problema es lograr dar con una situación que permita ponderar, no sé, una ontología o una mm, onticidad que tú establecías, eh, que al menos asegure la manera de acceso y de cómo es posible que aparezca el otro, ¿no? Que es lo gran y problemático cuando se politizan las cuestiones. mm, Pues estamos en una situación un poco más política, ¿no? La ética es maravillosa, lastimosamente la politización termina por ir cerrando quizá esas posibilidades de mundo.
Entonces la pregunta que yo tendría es, bueno, en ese caso, ¿qué podríamos mantener quizá como a modo de ganar un concepto que permita dar con una manera de asegurar que sea posible que el otro siempre emerja, diría yo, en las posibilidades que usted ha delineado, profe Francisco? Muchas gracias. Es una gran cuestión. Yo creo, es una, yo, así como desde la sensación que uno tiene y que uno puede encontrar, eh, digamos, saliéndome más o menos del propio Levinas, es que más bien sería al contrario, es como las experiencias, no partir de lo que plantea Levinas necesariamente hacia el mundo, sino que en el mundo encontrar experiencias de alteridad que, em, que revelar o que abren o que cuestionan y que abren a una política. Si por política de la alteridad te refieres a la posibilidad de una ontología que pueda determinar de una manera más concreta y decidir y elaborar de una manera más. Bueno, Levinas lo pone, Levinas plantea la cuestión de la justicia de otro modo que ser como, como una sesión a la ontología donde la ontología sería más bien la posibilidad de, no, estaría en cierto modo siempre observado por un tercero, por un tercero al cual tendríamos que hacerle siempre justicia, ¿no? Es como si tuviésemos ahí como si la crítica a las maneras sociales, a la forma de hacer las cosas, siempre fuera aquel que estamos siempre excluyendo, ¿no? Mm, pero sí es verdad, y Marión se lo plantea a Levinas, sobre todo a Levinas de Totalidad Infinito, le dice, ese rostro puede ser cualquiera y eso es un problema, porque un rostro cualquiera yo no puedo amar, pero al mismo tiempo la ventaja de ese rostro que puede ser cualquiera es que precisamente puede ser cualquiera y es una ética que no es precisamente no es- donde el amor adquiere otra dimensión, porque digamos que el rostro de mi mejor amigo puede volverse en el rostro de un extraño cuando cuestiona cosas que yo no debía haber hecho, o de la persona más íntima puede puede adquirir su rostro no es necesariamente el rostro conocido, sino que puede volverse el rostro radicalmente desconocido. Pero yo creo que sí, yo creo que independientemente de esa elaboración que hacen de otro modo que ser, yo creo que sí es muy interesante que, así como le decía anteriormente a Diana, que se pueda pensar mm, experiencias de la alteridad, experiencias políticas, donde hay una experiencia, una alteridad que cuestiona y que pone, digamos, en epogé, en reducción, unas formas. ¿Se comprende lo de reducción y epogé? ¿Comprendes esa idea? Cuestiona. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Claro. Sí, tipos, modos de relación que ya están previamente establecidos e incluso más allá, porque en positivo, y eso ya es, digamos, habría que ver hasta dónde podría Levinas crear, pues yo creo que crear una especie de eh, sí, comunidad política, ¿no? Que es muy complicado. Ahí es muy importante algo que él dice, por ejemplo, en de otro modo que ser, y también lo dicen los escritos talmúdicos, es que la tierra y el ser vendría al lugar donde existe siempre la posibilidad de que haya justicia, de que haya bien. Entonces, toda ontología sería solamente interesante en tanto en cuanto cualquier experiencia digital, digamos, la alteridad del rostro en lo digital. Sí, sí abre la posibilidad de que haya la búsqueda de bien o de relación ética. Sí, no sé si se entiende lo que quiero decir. Implicaría de algún modo la posibilidad de que eh, aparezcan distintas experiencias y al mismo tiempo dotar al otro siempre de esa posibilidad histórica o la posibilidad de negar de algún modo, ¿no? Porque siempre vemos al otro en función, como ustedes bien lo decían, no sé si más en términos fuera de la conferencia, más narcisistas, ¿no? Creería yo, ¿no? Y claro, lo que usted plantea implica
romperse un poco la cabeza por esa cuestión de que usted aludía, ¿no? El yo, en la medida en que se rompe a sí mismo y en donde alberga al mismo tiempo a un otro, ¿no? Mm, Y al mismo tiempo, el yo, el otro, en la posibilidad de ver un mundo que no va más allá del significado que yo le he dado al mundo, ¿no? Es lo complejo, ¿no? Es esa diferencia que se mm. marcaba, profesor Francisco. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y sí, yo creo que es el tema de la comunidad es un gran tema. Sí, 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 gracias a ti. Hay que pensar varias cosas aún a futuro. Gracias. Bueno, Francisco, hay un comentario que agregan en el chat Ah, a esto mismo que estamos diciendo, pero sería esto una especie de anamnesis con respecto al recuerdo. mm, en Levinas es muy complejo, pero yo creo que no es una gran cuestión. Eh, él en Totalidad de Infinito, por ejemplo, y es una crítica que, por ejemplo, García Baró le hace a ese Levinas algunas veces, dices, eso es crítico, por ejemplo, de la mayéutica, es crítico de un volver atrás, una recuperación. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que la idea sería, más bien, lo interesante de Levinas es que siempre hay un futuro abierto, siempre hay un futuro donde la novedad por ejemplo, por decirlo en términos de totalidad infinito, que son términos más o menos, obviamente, de la religiosidad judía, existe la posibilidad de la experiencia del mesianismo, de la entrada, de la interrupción, como el mesianismo, como la posibilidad de que en la vida, en cualquier momento, entre la novedad absoluta a cuestionar la propia existencia, ¿no? En términos de alteridad, ¿no? Entonces, el problema de que se plantee como anamnesis podría ser que yo pueda crear un método para encontrarlo. Y eso no podría ser, propiamente hablando, alteridad, ¿no? Porque más bien lo que habría que hacer es no método, es muy difícil, ¿eh? Porque sería más bien una especie de apertura de oído de la alteridad, porque lo que Levinas lo complicado en Levinas es que es una filosofía donde elabora, es una filosofía experiencial, donde describe, pero al mismo tiempo elabora la verdad. Entonces, más bien lo que llama es a una especie de producción más que de recuperación. Pero sí estoy de acuerdo que cuando tú, me imagino que cuando preguntas lo de anamnesis, estás planteando el tema de si hay un mismo en el otro, si hay un otro en el mismo, en silencio, silente, y que puede en cualquier modo aparecer, pues pareciera mm, se está planteando así. No, yo creo que es un lugar vacío. El otro día me decían, sin abusar de esa metáfora, porque eh, es una metáfora, yo no recuerdo quién es el que lo retoma. Bueno, ustedes me ayudarán, pero es la del Dios, el espacio vacío en el Areópago, ¿sí? Es como dejar un espacio, no cerrar el sistema, es ya dejar un espacio vacío para que un Dios sin rostro, un Dios desconocido venga a ocuparlo o a ejercer su- de algún modo su presencia o su voz. Yo lo diría más de ese modo, no como anamnesis. Mm, no sé si respondo más o menos, William, pero estoy pensando en voz alta, ¿eh? No. Definitivamente yo creo que sería complicado como anamnesis, pero sí que tendría que pensarse como qué hacer con una filosofía de la alteridad y de la sorpresa. Si entonces seguimos viviendo normal y esperamos la llegada de la sorpresa de cualquier forma a nuestras espaldas, y entonces eso no sería propiamente, o podemos producir nosotros mismos la sorpresa, pero eso sería la contradicción. Mm, en todo caso, sí hay una objetividad muy importante, y esto lo decía hace pocos días Alberto Sucasas, un profesor también experto en Levinas, es que en Levinas sí que hay una exterioridad que viene de afuera, entonces sí que hay un llamado de la exterioridad. Más bien sería abrirse a las oportunidades para que la comunidad política, por ejemplo, de la que hablaba anteriormente Juan Manuel, creo, pueda llevarse a cabo.
Es decir, no tener miedo a dar, no a entrar al juego de la política, sino a entrar en relaciones, más bien a entrar en relaciones. Pero bueno, es bastante complicada la pregunta. Gracias. Sí, te agradece también Perugia. Bueno, William. Ahí. William. Muchas gracias. Bueno, estamos casi sobre la hora. No sé si alguien más quiere comentar algo o preguntar algo. Yo creo que mientras alguien levanta la mano, yo creo que en resumen, eso era lo que más o menos quería hacer, presentarles, es cómo desde el planteamiento de la necesidad de salir del ser, al final termina ese ser del cual se necesita salir, deviene un elemento fundamental en la última obra, la segunda gran obra de Levinas, para pensar una ontología de la subjetividad que no sería ontología, que sería una ontología reducida por la ética, en tanto que es una subjetividad que no se cierra sobre sí, que está en constante exposición. Entonces hay un camino muy interesante de diferentes interpretaciones sobre lo que pasa con el ser. Mm. Sí, una presentación muy completa, compleja también. Ujú. Por eso la vamos a ir repasando también en la grabación. Sí, lo Y sé, sí. desde ya si van surgiendo preguntas o comentarios, nos los envían al correo del Centro de Estudios de Hermenéutica y Francisco te los vamos reenviando. Sí. Sí. O en el chat del vídeo, porque yo a veces los También, leo y a veces los miro ahí también. Ahí sí, aparecen. es verdad. Perfecto, es más directo incluso, perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces, si les parece, nos vamos despidiendo. Diana agradece también, dice muchas gracias. Y hoy temprano, bueno, pido disculpas que en cada una de las presentaciones expresamos nuestra solidaridad para con Colombia, también para con Venezuela, y hoy, bueno, ya estábamos Ecuador, ¿no? tan en temas que ya se me pasó, así que bueno, Mm. para todos las que están pasando momentos difíciles, eh, nuestros pensamientos, Muchas esperando que gracias. llegue, sí, la ayuda humanitaria que debería haber sido inmediata, ¿no? Mm. Totalmente, totalmente. No, muchísimas gracias a ustedes, a todos, por las preguntas también muy interesantes. Las preguntas me las quedo yo, luego las repaso porque son cuestiones muy importantes. Me quedo pensando en varias cuestiones y nada, es seguir trabajando y muchas gracias por su atención y paciencia y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Un lujo, gracias y buen descanso. Muchas gracias. Chau, Muchas chau. gracias. Chao. Chau, hasta mañana. Chau.